la fe, sino que también nosotros poder perder lo que es la salvación, porque dice que de los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, y es algo de lo cual no podemos tomar como algo severo o algo leve. Debemos darle la debida importancia, puesto que el enemigo desde el principio estuvo como acusador. Cuando entró, por ejemplo, cuando estaba Job, que entró al cielo, dice que los angelitos mismos ni lo reconocieron, tuvo Dios que decirle de dónde viene. Entonces, en otras palabras, muchas veces se va a vestir el enemigo sutilmente como religioso, como persona buena, pero no, hay otra intención. Entonces debemos cuidarnos. ¿De qué manera? Pues cerrando nuestros oídos, como siempre he dicho, que por eso fue que vino la caída del hombre, por prestar el oído a la serpiente, cerrar los oídos a los comentarios y orar por esas personas que necesitan pues ser, tú sabes, dirigidos en el camino correcto. Esa es mi opinión personal. Bueno, Dios les bendiga, y está muy lindo el tema. Cambio. Y esto es por falta de un sometimiento, ¿no, hermanos? A Dios, bajo la alianza del Espíritu Santo, que dice ciertamente aquí la hermana, Gálatas 5, 16 al 21. Allí da las características. El versículo 16 dice que la carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es un sometimiento, pues. Y viendo a la luz del Antiguo Testamento, allá cuando Moisés y todos aquellos, Israel, el pueblo de Israel, era más difícil, ¿no? Porque ellos estaban tácitamente regidos por la ley, ¿verdad? Por los mandamientos. Y el que no se sometía, pues vendría a ser hasta muerto, ¿verdad? El que no honre a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Era más difícil, pues, cambio. Su turno, Pastor Osvaldo. Adelante, cambio. No, aquí escuchando y mirando cómo la murmuración se puede manifestar, digamos que por muchos motivos o razones del diario vivir. La murmuración es ese comentario solapado, entre dientes, de voz baja, es ese chisme, es esa cosa, pero lo que me llama la atención, y creo que a todos, es en qué termina. Es decir, Dios termina tomándolo como algo contra él. No es una situación contra el pastor Gamaliel, no es una cuestión contra fulano, sino Dios dice, un momentico, es contra mí. Y como leíamos al principio, al iniciar, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, y en las manifestaciones de murmuración que tenemos aquí en lista, están muchas situaciones del pueblo. Por ejemplo, tengo aquí el pastor Gamaliel, para continuar, en Deuteronomio capítulo 1, el versículo 26 al 28. 26 al 28, que nos está hablando como trasfondo el regreso de los espías, y en lo que debía de haber sido un gran motivo de esperanza y de haber visto tantas cosas de Dios, mire que terminó en murmuración. Adelante, pastor. Dice así: pero ustedes no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. Oiga, pastor, mire, hay un detalle aquí. Allá la rebelión de Corea era con 250 y pública. Aquí era el parloteo en las tiendas. Y Jehová escuchó en las tiendas la queja, pastor. Cambio. Sí, es cuando se lleva una situación ya a la casa. Y hablando de ir a la casa, mire, por ejemplo, el Salmo 41:7, que creo que usted lo estaba citando allí,
y si no es el 41.7, debe ser el 106.25, que habla de esa murmuración que se da en la casa, porque no sé si sucederá por allá. A veces me siento un poco trágico, Pastor Gamaliel, digo, no, pero casi yo siempre digo, vea que aquí pasa así, que aquí pasa. Pero hay gente murmuradora que llega. El pastor estuvo pidiendo hoy mucha plata. El pastor estuvo regañando hoy demasiado. El pastor estuvo exigiendo. Bueno, y llegan a comentarlo a su casa mientras almuerzan o cenan o desayunan, qué sé yo allí. Y luego le dicen los papás a sus hijos adolescentes o a sus jóvenes, vamos para la iglesia, o al cuñado o al hermano. Primero critican, echan abajo todo, que fulano, bueno, todo lo que esté sucediendo. Y luego le dicen que vamos a la iglesia. Pues la gente dice, yo que voy a ir por allá, a ese lugar, porque Dios escucha lo que se oye en las casas. En este caso ellos vivían en tiendas, ahora vivimos en casa. Pastor Gamaliel, Salmo 41.7, cambio. Oh, ha dicho algo interesantísimo, pastor. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Los hijos que después ya no quieren ir a la iglesia por la misma habladuría de los papás, ¿no? Salmo 41.7 dice, reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecían. Contra mí pensaban mal, diciendo de mí, cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Pastor, me parece ver aquí una situación como que cae enfermo una persona, un siervo, una sierva de Dios, y de seguro Jehová lo está castigando, ¿no? Y se va a morir, no volverá a levantarse. Oiga, la lengua es tremenda, pastor. Cambio. Sí. Allí es primero mirábamos cómo los israelitas llevaron la noticia a la casa. Ahora cómo las personas pueden llevar una situación y murmuran en su casa. El salmista decía, mire, allá estaban murmurando. Leamos ahora el Salmo 106.25, Pastor Gamaliel, a ver cómo dice ahí en su Biblia. Cambio. Dice así, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cambio. Ahí está. Entonces, mucha gente dice que va al templo a oír la voz del Señor porque sienten, creen, se imaginan que Dios nos usa para transmitirles la palabra, para enseñarles, para instruirlos, para todo lo que dice allí el libro, la carta de Santiago, ¿no? La palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, bueno, para todas estas, para preparar al ser humano para todas buenas obras. Efesios dice que nosotros tenemos la misión de preparar a los santos para las buenas obras. Entonces dice, bueno, yo voy a escuchar qué me dice el Señor. Pero, como les decía, llegan a la casa a murmurar contra el hermano, contra el pastor, contra la esposa del pastor, contra fulano, contra sutano. Eso impide que las personas puedan oír la voz de Dios. Y eso impide el crecimiento, pastor. Cambio. Qué interesante, pastor. Yo le quiero hacer una pregunta. Mira, tenemos 15 minutos y también quiero probar a Rabí Pastor aquí en el canal con otra cuestión, con el tema de la lengua. Pero mire, la pregunta que le hago, pastor. Yo soy feligrés, estoy en el ministerio de un pastor, pero no estoy de acuerdo en ciertas cosas porque yo pienso diferente. Ok, no debo murmurar. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debería hacer? Cambio. Yo viví esa experiencia. Fui a una iglesia para ayudar y no estaba de acuerdo con muchas cosas y entre esas malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. ¿Qué hice? Fui y le hablé al pastor. Y mire, pastor, estas situaciones no las comparto con usted, no estoy de acuerdo, sin embargo le voy a decir algo, el obedecer es mejor que los sacrificios, porque estoy bajo su autoridad, voy a obedecer, pero recuerde que no estoy de acuerdo con eso que me está mandando hacer,
pues no cosas malas o algo así, sino de pronto estrategias, de pronto situaciones que se presentaban, y yo siempre le repetía: pastor, no olvide que el obedecer es mejor que los sacrificios, y voy en obediencia. Entonces, en lugar de murmurar, de decirle a las personas, no, ir allí a la cabeza y decir: pastor, o tal vez llegue el momento donde uno le diga: yo no estoy ya de acuerdo, no podemos andar juntos. Yo uso, y no sé si de pronto les sirva a ustedes, las palabras de Abraham: somos hermanos, no debemos de pelearnos, separémonos. Y he hecho en algunas 2 o 3 ocasiones eso, decirle a mi hermano, mi compañero: somos hermanos, somos hijos de Dios. Pero fíjese lo que pasó con Abraham y Lot, fíjese lo que pasó con Pablo y Marcos, Pablo y Bernabé por Marcos. Entonces, pues ya nos toca separarnos, pero no la murmuración, no la crítica, no el juicio, no el chisme, y no aquellas cosas que no edifican. Cambio. Amén. Permítame probar a Rabí Pastor. ¿Está la escucha, Rabí? Yo quiero probarlo usted aquí en el canal públicamente, pastor. ¿Me da la oportunidad? Cambio. Sí, a ver, pastor, si me reciben bien, si me escuchan, aquí estamos, atentos, cambio. Yo quiero informarle que una persona hace rato habló mal de usted aquí en el canal. Cambio. Bueno, tiene el derecho de hacerlo, mientras no haya sido un rumor, pero si habla de mí, no hay problema, ¿verdad? El apóstol Pablo mencionaba que algunos predican el evangelio de una u otra manera. Estaban los que así lo hacían por amor, otros por contienda, y otros ¿cómo era? Por competencia, algo así. Pero bueno, creo que tan importante es lo que decía el hermano, ¿no? Mientras estamos compartiendo con alguien, no levantar rumor, ser frontales, y si no compartimos algo, no crear ese rumor, sino, bueno, si no hay coincidencias en muchas cosas, amablemente y con amor separarnos, porque si no coincidimos podemos llegar a ser torpezas contra ello, ¿no? Así que estaba observando ahí, ¿no? Como el rumor es como algo que se va en lo oculto, ¿no? Es como ese chisme, pero que va así en oculto, va generando cosas, va dando vueltas hasta destruir, ¿no? Uno como siervo de Dios se acostumbra al rumor en contra de nuestra misma persona, porque siempre hay quien no va a estar conforme o que critique. Eso es casi normal en el ser humano, y uno como siervo de Dios debe prepararse para esto, ¿no es cierto? Desde el ministerio, del llamado del Señor, prepararse que no, esto va a ser así. Si lo criticaron levantaron rumores en contra del Señor Jesús, el hombre perfecto, el hombre justo y santo, ¿qué harán de nosotros, verdad? Así que me tiene sin cuidado. En cambio. Felicidades, pastor. Hay un ejemplo de lo que se debía hacer. Qué bueno que no me preguntó qué se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo. Sería participar del chisme juntamente conmigo. Después en la grabación se va a enterar quién fue, pastor, pero fue... Bueno, usted se va a enterar. Salió bien librado, Osvaldo. Pastor Osvaldo, salió bien librado, pastor Rabí. Cambio. Fue el pastor Gamaliel. Yo no quería decirlo, pero como se está escondiendo y lo dijo aquí público, lo voy a desenmascarar públicamente. No es cierto, pastor Rabí. Pastor Rabí, eso que dijo, bueno, no todo lo que dijo, pero de separarse, como el caso de Pablo y Bernabé, cambio. Sí, y yo creo que ante un desacuerdo, pero que tenga una base, aparentemente la separación de Pablo y Bernabé no tenía como razón de ser, pero el colérico Pablo era radical, y entonces dijo: no, Juan Marcos todavía vive muy agarrado a la falda de la mamá, que se quede con la mamá, pero por aquí no vuelve. Fíjese que después le tocó llamarlo porque ya él era útil. Y en el caso de Abraham y Lot,
Yo creo que hay momentos donde uno se tiene que separar de un hermano antes de tener problemas con ese hermano y es mejor eso o de una congregación o bueno, qué sé yo. En este caso estamos hablando de vida espiritual. ¿Usted por allá estaba leyendo de divorcios? No. Aquí no estamos hablando de divorcios, hermana Claudia. Solo de vida cristiana, que tiene que ver con mi relación ministerial como miembro de una iglesia, con un hermano a quien de pronto haya tenido una amistad y luego se presenta una situación por la cual tiene uno que separarse y debe de haber alguna razón. Antes que murmurar, criticar, juzgar y hacer mala atmósfera, yo creo que es mejor una separación, cambio. 100% de acuerdo a lo que decía el pastor. Allí. Uno tiene que, antes de hacer daño, criticar y estar en un lugar que está desconforme por pequeñas razones. Se cayó Pastor Rabí, cambio. Sí, mi internet se cayó ahí, un poquito floja, ¿no? Pero a ver si sostenemos ahí. Digo, hay razones, pero la de Pablo y Bernabé, y supóngase, hermana Claudia, que nosotros somos comisionados a la obra misionera, y para que usted tenga una idea, los compañeros somos el pastor Osvaldo Arias y el pastor Sergio Espera. Póngame a mí del carácter de Barnabá, el hijo de consolación. Y el hermano Osvaldo Arias, sabemos que es, aquí en Argentina le decimos, ¿qué diría? De pocas pulgas. Entonces, usted sabe que en algún momento puede ser que no estemos de acuerdo en el trato con algún hermano, inexperto o nuevo. Y seguramente hermano Osvaldo diga, vuélvalo al seminario, vuélvalo a la escuela, que este muchacho aprenda lo que es sufrir por causa de Cristo. Está todavía muy tierno. Y yo soy de esos maestros que agarran esos casos perdidos y trabajan para restaurarlo, para que más adelante esté listo. Pero ahí no fue una separación. Ellos eran dos herramientas que van juntas para servir a Dios. Cada una cumple su hermosa función. Pero se ve que después de esa discusión tomaron cada uno su lugar, pero siguiendo cumpliendo con el Señor en la visión y el mandamiento que ellos iban teniendo, ¿no? Así que es muy distinto al caso de la separación de Lot, como decía el pastor, mejor dicho, de Abraham y Lot, que el uno eligió mirando el mundo y sus conveniencias, y el otro la voluntad de Dios, un desierto polvoriento, pero bajo la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Y vemos lo final, ¿no?, de esa historia como es. Por eso digo, pero qué bueno plantearse, no levantar rumor si uno no está de acuerdo, si uno se queda en un lugar o está en una congregación, no crear eso, porque es tan destructivo. Brevemente les digo que yo me voy de mi iglesia después de 24 años, no solo de 20 de ministerio, y 4 años de que estuve desde que me convertí, pero 24 años de servicio, y me tuve que ir en un momento determinado, pero amaba tanto a mi pastor como a mi padre, así que lo abracé, le dije que yo no estaba de acuerdo cómo él llevaba adelante varias de las cosas, que en ese momento, las crisis que estábamos pasando en el ministerio, pero antes de causarle algún problema me fui, porque el rumor podía ser que yo era el sucesor y que tenía 40 o 60 jóvenes a mi cargo, podía armarme la iglesia propia, pero solamente me fui con mi familia, mi Biblia, mis portafolios, mi esposa. Eso es todo lo que hice. Me fui abrazándolo, pero nunca creándole enredor, un rumor para atacarlo, porque realmente esto retrasa la obra de Dios, retrasa. Le vemos el caso ahí de María con Aarón. María queda leprosa, me llama la atención por qué no quedó Aarón leproso. Pregunta hermana Claudia, ¿por qué habrá sido que María pagó las consecuencias? Cambio. Pastor Osvaldo y Pastor Rabí, yo quiero solamente hacer un comentario, ya faltan pocos minutos, y aprovecho redimiendo el tiempo. Me llama mucho la atención la actitud de Moisés cuando Coré, Datán y Abiram se levantan contra él. Dice que Moisés cayó sobre su rostro, no se defendió. Yo he escuchado murmuraciones contra mí, digo, está bien, así como hizo Rabí Pastor, si del palo verde hicieron leña, ¿qué no se hará del seco? Pero me da miedo cuando oigo que no, que esta iglesia, no, que la obra, no, que este ministerio, no, que las prédicas de este pastor, ahí ya no es un defecto mío, ahí es la obra de Dios.
Y creo que Moisés cae sobre su rostro porque sabía que venía muerte para estas personas. Yo no digo ni deseo que le venga muerte a nadie, solamente estoy comentando lo que sucedió en el Antiguo Testamento. A nosotros se nos dijo: bendecid y no maldigáis. Él era el varón más manso que había sobre toda la tierra, pastor. Y si nosotros reaccionamos violentamente ante alguien que habló mal de nosotros, reaccionamos de forma desmedida, creo que somos parte del escándalo. Cambio. Este Moisés, al igual que otros, a uno lo dejan a veces, ¿qué diría? Como pensando. Cuando encuentro el texto, el hombre más manso sobre la tierra, y las reacciones que él tenía, una y otra vez, cuando el Señor dijo: apártese que voy a destruir este pueblo, ese hombre intercediendo por ese pueblo tan, permítame utilizar esta palabra aquí como tan, ¿qué se llama? Ese pueblo tan saca la piedra, tan cansón, tan tremendo, y se pone él entre el pueblo, y el Señor me admira. Pero me admira cómo al principio salió y mató al egipcio. Bueno, eso era porque no estaba convertido, no había pasado los 40 años en el desierto, y estaba todavía joven y con muy alebrestado, muy fuerte. Pero ¿qué? Cuando por ese mal genio que tuvo, esa ira, desobedece al Señor y golpea la roca, y el Señor le dice: no, tampoco, esto no se lo voy a aguantar, así que ya no voy a entrar a la tierra prometida. Y aquel día, leyendo y poniéndome en la vida de Moisés, créame que estaba como para hablarle al Señor y se me quebraba la voz, porque yo decía: Señor, pero tenaz este Moisés, tanto que bregó, tanto que aguantó, tanto que hizo, tan buen ejemplo que le dio a toda esta gente. Señor, ¿cómo es que se pone así como tan drástico con Moisés? De todas estas cosas uno aprende tanto, y algo que por gracia de Dios aprendí, tal vez aún sin llegar a la vida cristiana, fue eso del chisme y de la murmuración. Mi madre fue una gran maestra al respecto de eso. Ella: no, aquí no me vengan con chismes del diablo, así decía ella, y no era cristiana. Entonces, ojalá que de aquí saquemos tantos temas, tanta cosa que hay, para que Dios, el Señor, nos ayude. Permítame recalcar aquí, nos ayude a tomar la determinación de no murmurar. Porque a veces le decimos: yo murmuro, Señor, necesito que me quite la murmuración, Dios, que obres, que me cambies. Pero si yo no tomo la iniciativa, si no tomo la determinación, no va a pasar nada, mis hermanos. Vamos a seguir en lo mismo. Y ese seguir en lo mismo es la actitud religiosa de la que nosotros hablamos. Un religioso es ese que como que reza y peca y empata. Y ya en la cuestión cristiana es que peca, ayuna, ora, llora, no sé qué más, pero siguen las mismas. Dios requiere de nuestra vida cambios radicales de pensamiento, de actitud, y vivir la sana doctrina es que corrijamos todas estas cosas. Ahora sí, cambio. Se acabó el tiempo, hermanos, amigos. Pastor Rabí, última pregunta para usted y otra para Osvaldo, y que Osvaldo cierre el programa de la tacita de café. Rabí Pastor, la iglesia está murmurando. ¿Qué hace usted? Cambio. Oh, qué pregunta, pastor. Es una enfermedad espantosa, ¿no? Siempre se levantan focos de rumores, así que hay que ir apagándolos, son como dardos encendidos, pero cuando se genera ya un incendio, ¿no? Se hace todo ¿cómo podemos decir? Como un complot, y se levanta todo este tipo de cosas. Creo que es triste, y uno aconseja a la iglesia, ora. Es también un momento en que somos procesados, porque no nos dan las manos para alcanzar a carear a cada uno, a exhortarlos uno por uno. No, creo que orar al Señor, llevarlos a la oración, al ayuno y a meditar en la palabra.
pastor. Pastor Osvaldo, una pregunta. Pastor Gamaliel, por favor me repite porque se cayó. No sé si es problema aquí o problema allá. Yo le estoy echando la culpa a ustedes que tienen fallando su internet. Así que le escucho su pregunta nuevamente. Cambio. Sí, pastor. Dígame, por favor, ¿cuál es? Permítame preguntarles si están escuchando ustedes la intervención del pastor Gamaliel. Tan pronto comienza, se corta. Cambio. Así es, hermano. Cambio. Pastor Gamaliel, le rogamos, insista a ver si concluimos con esa pregunta. Cambio. Sí, aquí también parece que se cortó, hermano. Se introdujo y se cortó. Parece que está batallando ahí con el internet. Cambio. Sí, pastor, decía que la pregunta era, díganos por favor, de forma concreta, cuáles son los resultados de la murmuración en la congregación, y luego despide el programa para seguir con el tema. Me dice si seguimos en la murmuración, me parece que sí, o pasamos a la calumnia el día de mañana. Su comentario, pastor. Cambio. Bueno, cuando le hizo la pregunta al pastor Ravi, le digo qué haría en el caso de que haya murmuración. Como lo primero que tengo que hacer es enseñar, tomaría la enseñanza, pero yo no solamente me quedaría con la enseñanza, la oración y todo lo demás, sino que buscaría un consiervo y les diría, a ver, hermanos, estamos enfrentando aquí un problema de murmuración y malos entendidos. Busquemos un hombre de Dios que venga y nos enseñe y nos guíe qué hacer al respecto. Yo creo que en situaciones como esas, uno de los grandes errores que uno tiene al enfrentar un problema de murmuración, de calumnia, de juicio y de dificultades es aislarse o no pedir ayuda. Yo creo que uno debe de pedir ayuda a un consiervo, así toque traerlo de Argentina o toque traerlo de México, pero hay que pedir ayuda. Doy cambio para escuchar opiniones de esa y luego con mucho gusto hablamos de las consecuencias de la murmuración. Cambio. Yo juntaría a toda la congregación en un campamento de 3 días y traería a Osvaldo Arias en avión o a Rabí Pastor, gastos pagados, para que nos diera la enseñanza sobre los pecados de la lengua, especialmente la murmuración, y luego promoviera una reconciliación donde abajo de los árboles todos nos reconciliásemos unos con los otros. No hay recursos, pero los habrá, hermanos, los habrá. Cambio. Que uno en el ministerio comete el error de aislarse o de quedarse solo. Claro que es muy difícil encontrar el amigo, porque es que uno en el ministerio tiene conocidos, tiene compañeros y tiene amigos. Quien le tiende a uno la mano, quien lo fortalece, quien lo mantiene de pie, es el amigo. Y a veces nosotros no cultivamos esa amistad ministerial. Por lo menos para mí ha sido muy difícil. Y me encontré con gran desilusión, con mucho dolor, cuando le di el estatus a gente conocida como amigo o a compañeros como amigos y no lo eran. Ahora, ministerialmente, aquí, por situaciones y de todo, no he podido encontrar el amigo. En parte por las experiencias que viví y he estado allí. Señor, ayúdame a encontrar y a cultivar esa buena amistad que tanta falta hace cuando, por ejemplo, enfrentamos situación como la que enfrentó Moisés y Aarón. Fíjese que no estaba solito ni Aarón, ni estaba solito Moisés, siempre estaban los dos y allí se apoyaban mutuamente. Esto nos enseña que mejor son dos que uno. Entonces, uno debe mi consejo para los pastores que me escuchan, pidamos ayuda. No nos sintamos el todo lo puedo,
el Superman, el superhombre, el superhéroe, sino pidamos ayuda que necesitemos. Yo por lo menos enseño en la iglesia y pasa como cuando le enseñan a uno los papás. Uno escucha, pero a veces no da atención. Viene, por decir, el pastor Gamaliel y repite una enseñanza que yo la he dado 10 veces y luego salen los hermanos admirados y diciendo, ese pastor, qué enseñanza, qué buen consejo, qué predicación tan bonita. Y uno dice, oiga, pero si se la he dado 40 veces a esta gente, ¿qué pasó? Lo sabio es traer a alguien para que nos ayude, y más en caso de problema y de dificultad. Pues mis hermanos, si vamos a seguir con este tema de la murmuración, no sé hasta dónde, pero yo creo que podemos ya cambiar. Entonces, concluyo, la murmuración trae daño espiritual porque en muchas ocasiones nos metemos en problemas con Dios. La murmuración trae daño en la hermandad porque afectamos y dañamos a nuestro hermano. La murmuración trae problemas social dentro de una comunidad, en un lugar, porque por supuesto comienza a rodar esas plumas que botaron desde la Torre Alta, que nos comentaba el pastor Ravi Pastor, entonces ya no se pueden recoger fácilmente. La murmuración es algo que definitivamente es pecado, es malo, trae muerte, destrucción y trae problemas tremendos. Así que una decisión es, Señor, voy a conquistar el problema de la murmuración. Y cuando yo tomo esa decisión, Dios está allí para darme la mano y sacarme adelante y ser victorioso en todas esas cosas. Desde Cali, Colombia, un saludo cordial y abrazo fraternal para todos ustedes, mis hermanos. Voy a quedar escuchando y hasta donde sea posible participaré. Que Dios los bendiga. Cambio. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría lo sufrir tu pena compensar. Mejor amor de amigo no puedo yo encontrar. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven